Mi exposición lleva un título bastante general, por lo que mi exposición se va a centrar en la obra, en algunos cuentos de Borges, Cortázar, en una novela de Bioy Casares y en otra novela de Torrente Ballester. Partiendo de la teoría de la novela de Bakhtin y de su concepto de cronotopo, voy a ilustrar con ejemplos cómo el viaje en el tiempo es una muestra de esa especial vinculación entre las relaciones temporales y espaciales que se dan en la narrativa. El viaje es un motivo del cronotopo general del camino, y entre los posibles viajes literarios vamos a destacar el viaje físico, el viaje mítico y el viaje a los infiernos. El viaje mítico por excelencia es el de Ulises, el héroe que parte para encontrarse con la aventura, pero que sobre todo lucha por regresar a su lugar de origen, porque allí lo espera el mundo de lo humano, de la racionalidad, al que desea reintegrarse después de enfrentarse a seres y fuerzas irracionales. Entre sus aventuras he de referirme a la que lo conduce al inframundo, que supone un viaje a otra temporalidad distinta a la de los vivos, asociada con un mundo subterráneo. En este otro mundo, localizado topográficamente en los confines del océano que rodea la Tierra y en las entrañas de esta, el tiempo es eterno. Hay, por tanto, entre estos dos ámbitos una frontera infranqueable de carácter temporal y espacial. Sin embargo, hay héroes, entre ellos Ulises, que la atraviesan estando vivos. Estas travesías por el submundo eran creencias profesadas por los griegos, para quienes estos viajeros accedían realmente a otros lugares del mundo físico. Por ello, mientras que en el mundo antiguo estas narraciones formaban parte de las creencias de los pueblos y son clasificadas dentro de la categoría de lo maravilloso, tanto lo fantástico como la ciencia ficción pertenecen respectivamente a la categoría de lo insólito y a la de lo prospectivo. En el caso de la literatura fantástica, la realidad se torna problemática, pues en medio de la cotidianidad irrumpe lo sobrenatural que no tiene explicación racional. Por contraposición, en la literatura de ciencia ficción se aplica la racionalidad para elaborar hipótesis sobre la realidad y poder analizar lo arbitrario de nuestra concepción de lo real, o contemplar la posibilidad de que haya universos homologables al nuestro, en otras dimensiones temporales y espaciales. Tenemos, por tanto, dos aspectos cuando se trata de abordar el análisis de la ficción considerada como fantástica o de ciencia ficción: la realidad y la concepción de la misma, y la racionalidad humana que la crea o la interpreta. La realidad no es un concepto unívoco, sino que permite diferentes cosmovisiones y presupuestos desde los que se ha estudiado. Por otra parte, la racionalidad podríamos entenderla como afirma Jesús Mosterín, quien afirma que es la disposición para adoptar los métodos que permiten tener una suficiente evidencia y sostener una creencia sobre algo. Y ese algo sobre lo que se indaga es la posibilidad de que exista un novum, algo que irrumpe en el mundo ficticio y que lo desestabiliza. Uno de esos motivos propios de lo fantástico y de la ciencia ficción es el del viaje en el tiempo. Este tipo de viaje conlleva casi siempre una traslación en el espacio a otro mundo o a otro ámbito de lo real, al que normalmente no accedemos si no es a través de los sueños, la magia o la hipnosis, como en el famoso cuento de Poe titulado Los hechos en el caso del señor Valdemar, o mediante la construcción de artilugios inventados por el hombre y cuya genealogía se remonta a La máquina del tiempo de Wells. En la narrativa española y argentina hay también ejemplos en el siglo XIX en las leyendas de Bécquer o en los cuentos de Leopoldo Lugones. En cuanto a la ciencia ficción, Enrique Gasparín Rimbaud fue un temprano fabulador de posibles viajes en el tiempo, y ya a partir del siglo XX ha habido bastantes creadores que han escrito ucronías y distopías, como Félix Palma o Marcelo Cohen. Entre estos dos extremos, el origen y la proliferación de estos temas, se halla la obra de unos autores a los que vamos a dedicar nuestra atención, porque contribuyeron a la creación de una tradición literaria diferente a la que había sido considerada como canónica, la realista.
Borges, por empezar por el autor más reconocido en esta nueva manera de narrar que supuso incluir en la literatura el discurso filosófico y científico en un contexto de irrealidad recurrente, utiliza varios motivos para hablarnos de la naturaleza misteriosa del tiempo. En su ensayo titulado Nueva refutación del tiempo, Borges niega la sucesión como punto de referencia de la temporalidad y con ello la concepción del tiempo como dimensión del espacio. Para él solo existe el presente de cada instante vivido. No obstante, en sus cuentos también se habla de la temporalidad en términos de movimiento o de viaje, que se describe como una travesía iniciática en busca del conocimiento o de la inmortalidad. Así, en la utopía de un hombre que está cansado, se comienza con la cita de Quevedo, que nos habla del sentido etimológico de la palabra utopía y nos sitúa de lleno en un futuro, pues en el ahora de la enunciación no hay tal lugar. La isla imaginaria de Tomás Moro se transforma en el cuento borgiano en una pánica llanura interminable. El viajero camina por ese espacio abierto y en lugar de imaginar la posibilidad de un porvenir mejor para la humanidad, transita por ese futuro en el que hay alguien que lo espera. No hay sorpresa en el encuentro, que se narra como algo previsible, pues ya ha sucedido, afirma el hombre que espera. No sabemos quiénes son, pero sí conocemos que uno es un viajero que llega de otro siglo, aunque no de otro lugar. Y el hombre que está cansado conoce el pasado de la humanidad. Es una especie de náufrago de la eternidad, un Robinson Crusoe similar a otros muchos, varados en un tiempo del que solo la muerte los libera. El desenlace del cuento se anticipa ya en el título, en el que hay un juego con el sentido de la palabra utopía. En este caso, no alude al no lugar, sino que la utopía de este hombre cansado consiste en escapar de ese espacio y tiempo que para la humanidad del presente sería la utopía. De ese modo, el hombre del futuro se dispone a morir voluntariamente en el momento en el que el hombre del pasado lo visita, en uno de esos saltos temporales que son habituales en la especulación filosófica. El cuento termina con una alusión a La flor de Coleridge, que es un texto de Borges en el que habla sobre la intertextualidad de la literatura y que refiere la famosa frase que alude a que cualquier hombre que atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, entonces ¿qué? Esta frase lo hace reflexionar, de modo que en el cuento el hombre del pasado regresa a su presente con una tela que un amigo futuro, dentro de miles de años, pintará y que guardará en su escritorio de la calle México, como el viajero del tiempo de Wells, que regresa del futuro con una flor marchita. En el inmortal, el viajero del tiempo no es otro sino Homero. Pero si atendemos a la filosofía de Borges, Homero también es el mismo, pues dice, nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres. Este viajero se pone en marcha para hallar el río cuyas aguas otorgan el don de la inmortalidad y lo encuentra cerca de la ciudad de los inmortales, unos hombres que solo viven para el pensamiento. Y del mismo modo que había buscado las aguas de ese río, buscó el que devolvía al hombre a la mortalidad, para escapar de una quietud que más bien era una muerte en vida. Y en el otro, es el mismo Borges quien desde un presente coincide con su otro yo del pasado. El encuentro se produce en un banco desde el que se contempla el fluir de un río que es el tiempo. Ambos son viajeros y se preguntan si no están dentro de un sueño y tratan de averiguar cuál es la naturaleza de esta situación. Finalmente, para solventar el problema sobre la posibilidad real de esta conversación, el Borges anciano recuerda la anécdota de Coleridge y de nuevo en el desenlace se habla de la existencia de una prueba del encuentro, la fecha en el billete de dólar que le ofrece a su yo joven. Sin embargo, en los cuentos de Cortázar, la disquisición abstracta cede terreno a la narración de situaciones cotidianas, pues son los mismos personajes los que hablan de sus vidas y de su percepción del tiempo. En los tres cuentos que he elegido como representativos, el motivo del viaje en el tiempo está vinculado a diferentes medios de transporte. Parece, pues, que la concepción espacial del tiempo está también en la base de estas asociaciones. En la isla Mediodía,
Ya desde el título, el narrador nos sitúa en un momento cronológico determinado, pues es en ese instante del día en el que el protagonista se siente fascinado por Sciros, la isla griega que sobrevuela mientras viaja en un avión como azafato. Este viaje es el que nos presenta el narrador como real, pero pronto descubrimos que Marini se traslada con su imaginación a otro mundo alejado de su cotidianidad, y allí parece que todo está anclado en otro tiempo. Es una Arcadia, un lugar paradisíaco. La ventana del avión es un espacio de tránsito que conecta dos mundos, y la mirada es la que consigue que finalmente ambos mundos se encuentren y queden unidos para siempre en el desenlace fatal del cuento. El presente de Marini que viaja hacia su futuro, que no es otro que su muerte al estrellarse el avión en la isla con la que soñaba en ese instante. Johnny Carter, en El perseguidor, siente la distorsión del tiempo de la que habla la teoría de la relatividad. Cuando toca el saxofón se va hacia otra dimensión, hacia ese tiempo llamado Kairos, porque exalta el instante, nos aleja de Cronos y nos instala en el aión, el tiempo eterno de la vida, y que es el tiempo de la celebración y del arte, del que Johnny es un artífice aventajado, a pesar de su casi absoluta ignorancia respecto al misterio que lo envuelve. Tan solo es un intérprete de algo escurridizo que no entiende, pero que experimenta de modo físico. Asimismo se siente dentro o fuera del tiempo, y es la música la que lo transporta de un lugar a otro. Curiosamente, esta experiencia también la vive cuando viaja en metro y percibe la elasticidad del tiempo. Por último, en Una flor amarilla, vuelve a aparecer la anécdota contada por Coleridge. El comienzo del cuento es anticipativo, pues ya en la primera frase conocemos cuál es su desenlace. Parece una broma, pero somos inmortales. Lo sé por la negativa, lo sé porque conozco al único mortal. Estas palabras las pronuncia el narrador protagonista en su conversación con el narrador testigo, al que le cuenta que ha conocido en uno de los pliegues del tiempo a su avatar, al que decide asesinar para romper el ciclo de repeticiones, porque la vida no conduce más que al fracaso. El narrador protagonista le explica al narrador testigo cómo funcionan estos universos paralelos y le refiere su experiencia en un autobús, cuando se encuentra con Luke, un joven que parece ser el mismo cuando tenía 15 años, la misma edad que tenía Narciso cuando muere en la historia mitológica, y como él, revive en la flor que encuentra el narrador protagonista en los jardines de Luxemburgo, en París, y que es emblema de lo único eterno, la belleza. En La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, se ofrece una explicación racional de lo que aparentemente se plantea como algo insólito. La máquina inventada por Morel es la causante de las apariciones de fantasmas en la isla, que han sido eternizados en las proyecciones de un aparato que los hace revivir cada vez que sube la marea. En la novela, el cronotopo del viaje tiene dos desarrollos. Por un lado, se trata de un viaje en un bote desde el continente a una isla que se llama Billings, que es un lugar donde no se vive, pues es el foco de una enfermedad. Ahí arriba el protagonista se convierte en un nuevo Robinson, que escribe un diario y un informe y ocupa sus horas en trabajos necesarios para su supervivencia, por lo que parece haberse trasladado al pasado de la humanidad. Por otro lado, una vez que se descubre que todas esas personas que habitan la isla son las proyecciones de una máquina, el viaje del protagonista se transforma en un trayecto hacia la inmortalidad. Su vida deja de estar centrada en el presente para intentar crear un futuro con Faustine, la mujer de la que se ha enamorado. Aunque se trata de un futuro que ya conoce y que se repite en la isla, que se ha convertido en el espacio de la heterotopía, el otro lugar que escapa a la temporalidad ordinaria, pero también en un emplazamiento virtual, en virtud de la presencia de estos sujetos que aparecen y desaparecen en un tiempo sin tiempo que se superpone al presente de la isla. Este paraíso creado por Morel es un sucedáneo del cielo, pues los habitantes de la isla están muertos y viven en un estado de perenne felicidad al margen de las contingencias del mundo cotidiano. Por último, en España, como representante de esta narrativa, voy a hablar de Gonzalo Torrente Ballester, sobre todo de su trilogía fantástica, en concreto de La isla de los jacintos cortados. Gonzalo Torrente Ballester, en sus novelas, deconstruye el tiempo y el espacio para asumir una atemporalidad en la que el presente es el único tiempo que realmente nos pertenece. De él avanza o retrocede y se traslada a otros espacios, como por ejemplo Nueva York o la isla de la Gorgona.
Nueva York, siendo como es la metrópolis de la modernidad por excelencia, es sin embargo el lugar en el que el narrador se encuentra con personajes asociados con la magia y que le ayudan a realizar estos viajes imaginarios a través del tiempo y de la historia. El relato comienza con una disquisición metafísica sobre el tiempo a cargo del conde Cagliostro, que ejerce de maestro de ceremonias y le enseña que el tiempo es simultáneo. Y su carácter sucesivo depende del lenguaje. Asimismo, le explica que la historia es una especie de paisaje en el que lo pasado queda a la izquierda, lo presente enfrente y lo futuro a la derecha. Y concluye afirmando que todos somos una invención de una mente que nos piensa. La isla de la Gorgona, visitada por Ulises y Eneas, podría ser también la de los jacintos cortados que habita temporalmente el maestro y su alumna, el narrador de la novela. Y por tanto, aunque es un lugar real, también es un escenario de acontecimientos imaginarios en los que la mitología ha dejado su huella, no solo en el nombre de la isla, que remite al mito de Jacinto, sino también en las figuras de las tres parcas que visitan la isla. A ellas se trasladan el narrador y Ariadna gracias a las fantasmagorías que sobre ella crea. También como juego nos refiere la imposibilidad de trastocar la historia, pero esto no impide en este mundo de ficción que lo inverosímil pueda realizarse gracias a la palabra. En este caso, la transmutación de la isla en navío, que el narrador relata como la corporización de una secular metáfora o como milagro profano. Para terminar, cabe concluir que el cronotopo del viaje en el tiempo tiene múltiples realizaciones, aunque en todas ellas se asocia el salto temporal con el cambio de lugar. Incluso en las historias en las que el tiempo por excelencia es el psicológico y se acercan más a la concepción bergsoniana del tiempo como duración. Asimismo, los conceptos de utopía, distopía y en menor medida heterotopía me han servido para analizar estas obras. Hemos visto que el viaje en el tiempo se postulaba como una búsqueda de lo utópico, pero este no lugar resultaba ser también un no tiempo, que estaba anclado en un pasado que no podía rehabilitarse o en un futuro imaginado que no parecía tan deseable porque estaba asociado con el aburrimiento o con la mistificación. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, María José. Y vamos a comenzar entonces con unos 10 minutos de preguntas. Yo quería comenzar con una pregunta, María José. Nos has hablado de estos tres grandes autores argentinos, pero yo pienso que, claro, este viaje en el tiempo, evidentemente en Argentina, tiene un peso enorme. Y yo me estaba preguntando por qué será. ¿Será por esta figura majestuosa que es Borges, que sería el creador de todo, o tiene que ver con una relación muy peculiar con la literatura anglosajona? Y no sé si tú después hablaste de Cohen, me parece, como tú podrías después hacer una continuidad de estos, de Borges, Cortázar, Bioy Casares, autores más recientes de la literatura argentina. Pues no, desgraciadamente no conozco mucho. De la literatura más reciente no conozco mucho, de Argentina sobre todo no. No podría hacer una continuidad. Bueno. Pero yo creo que sí, que la influencia de la literatura anglosajona quizá allí en Argentina es más importante que en otros lugares, ¿no? de habla hispana, especialmente quizá por Borges, ¿no? Porque toda esa tradición fue el que la reivindicó, ¿no? En el prólogo que él escribe a Bioy Casares, ¿no? En una novela, él reivindica como fuentes de la literatura fantástica, sobre todo la tradición anglosajona, frente a otras tradiciones. Maravilloso prólogo ese, ¿no? Sí. Sí, pues yo creo que también como son esos años, además son años muy, muy importantes en que en Buenos Aires se llega a conocer por primera vez, yo creo que en lengua española a los románticos ingleses, las primeras publicaciones de Keats, por ejemplo, y Coleridge y Keats, tanto para Borges como para Cortázar son fundamentales. Entonces, pues muchas gracias. No sé si veo que hay a ver, ¿alguna pregunta más? Vamos a... Sí.
Pues si te parece, entonces María José, déjame preguntarte entonces sobre Torrente Ballester. Sí. Él está escribiendo desde sus lecturas, ¿tiene que ver con algunas lecturas de Borges Cortázar o llega desde otro lugar a su trilogía? Pues según lo que yo he estudiado y he leído de Gonzalo Torrente Ballester, eh, él se inspira más bien a partir de la novela, la novela vanguardista, todas las innovaciones de la novela, pues él lo que hace es como una parodia de todas esas innovaciones, porque se ha encuadrado su obra dentro de la novela posmoderna, en la que la parodia es muy importante. Y entonces a él pues le gusta sobre todo el juego literario. Y entonces las novelas que yo, bueno, he leído de los dos tipos. La novela realista, por ejemplo, a mí me encanta. Los gozos y las sombras me gustan mucho, pero es una novela como del siglo XIX, tradicional. Pero luego cuando lees, por ejemplo, la saga Fuga de J.B. y esta novela de la Isla de los Jacintos Cortados, pues parece un autor totalmente diferente, porque mezcla la realidad, la ficción, y a veces no sabes de qué está hablando. Es muy, sobre todo en la saga Fuga de JB, el humor es súper importante. Se lo pasa bien, se nota que él está jugando todo el tiempo con la novela, que la domina, que domina la técnica narrativa y que hace lo que quiere. Crea personajes, de repente te está hablando de un personaje y crea otro, en fin, es un poco loco, ¿no? Una novela de diversión. Yo creo que él se lo pasa bien y que el lector, si logra engancharse, porque al principio cuesta un poco. Estas novelas así un poco más fantasiosas o creativas, a veces no entiendes muy bien qué te está contando, ¿no? Hasta que no te enganchas es difícil. Pues mira, Y María José, yo quería preguntar algo también, una pregunta un poco abierta, que es, ¿qué opinas del mito? Y mito no en el sentido que le damos a la palabra en este congreso, sino mito en el sentido de falacia. ¿Qué opinas del mito que dice bueno, que en España o que en la literatura española que no se escribe ciencia ficción? O sea, es esta idea. Sí, bueno, a lo largo de la historia es lo que he comentado, ¿no? Que la tradición canónica siempre ha sido la realista, ¿no? Desde la Celestina, el Lazarillo. Es como que ha habido la idea de que en España lo fantástico como que no tenía cabida. Y que no, y claro, eso quizá ha influido a la hora de que los escritores, que pues ha sido siempre como devaluado, ¿no? Ese tipo de narración, pero no es cierto, porque en el siglo XIX ya hay bastantes cuentos de Becker, de otros autores realistas que también tienen cuentos fantásticos y que yo creo que ahora ya no es así. De hecho, por ejemplo, he leído recientemente una de las novelas de la trilogía de Rosa Montero, Las lágrimas en la lluvia, que me parece una novela muy interesante y una aportación que no esperaba yo, porque a Rosa Montero también la he leído en otros tipos de ficciones más realistas y la verdad que ese cambio de registro pues me ha sorprendido y yo creo que a partir de ahora eso va a dejar de ser así. Digamos que la tradición española yo creo que va a apostar también por lo fantástico y por la ciencia ficción. yo creo que es interesante en ese sentido también que, otra vez como pensando en Argentina, que haya sido Borges como una figura pionera en dar dignidad a lo que es la literatura fantástica, la literatura de ciencia de ficción, como este autor como um, tan importante. Y también esta forma de rescatar algunas figuras un poco menores de la literatura anglosajona. Yo pienso pienso en un Wells, un Stevenson, ¿no? Cómo ha cambiado como esa forma de transformar el canon. Entonces él ha puesto como la literatura fantástica en el centro del canon hispanoamericano. Es una cosa prodigiosa, ¿no? Que haya tenido esa capacidad de, pues, con el apoyo de Bioy Casares y Cortázar. Es algo muy interesante, ¿no? Sí, además es que Borges es apasionante, pero es difícil. Yo creo que fue uno de los pocos autores que yo he sido siempre lectora. Y cuando yo cogí ese libro, los cuentos de Borges, los tuve que dejar, porque yo dije, esto es muy difícil para mí, porque habla de cosas intelectuales, de matemáticas, y todo eso, pues si no lo dominas, es complicado entrar en ese universo, no por el lenguaje, sino por lo que dice, ¿no? Y además es como muy frío a la hora de narrar, él se distancia mucho, parece todo muy documentado, muy erudito. Entonces,
la verdad es que al principio para el lector joven echa para atrás, pero una vez que puedes entrar en ese universo, me encanta, porque me parece fascinante cómo él habla de esas cosas que luego la ciencia, ¿no? Incluso no han dicho que ha sido él, muchas veces se ha anticipado, ¿no? a cuestiones científicas que luego se han revelado que eran realmente así, lo de los universos paralelos. Parece ser que su cuento, ¿no? El jardín de los senderos que se bifurcan, se ha visto como un cuento que anticipaba esa teoría de los universos paralelos. Y entonces, claro, tiene una imaginación desbordante y es un hombre muy culto que puede hablar de esos temas y entretenernos también, ¿no? Conseguir que sean ficción. Bueno, pionero. Sí. Y ya la última pregunta de María del Val Gago Saldaña en YouTube. Dice que gracias por la ponencia. Y Narciso en Cortázar, Jacinto en Torrente, ¿reconocen estos autores explícitamente la influencia de las metamorfosis de Ovidio? Pues yo creo, según lo que yo he leído, el que más reconoce la influencia de los mitos es Gonzalo Torrente Ballester, que sí que reconoce que realmente que su narrativa es una narrativa de un literato, ¿no? que está jugando con la literatura, con toda la tradición, que la está reelaborando. De hecho, tiene alguna obra de teatro sobre Ifigenia, creo que se titula así también, Ifigenia, es una obra de teatro, y algunas otras obras sobre los mitos clásicos. Entonces yo creo que de estos autores el que más reconoce esa fuente es Gonzalo Torrente Ballester.